Un vecino racista llamó a la policía a la boda y los oficiales respondieron con brutalidad y arrestos, pero cuando se revelan las identidades de los novios, sus acciones tienen consecuencias inesperadas. ¿Podrán los recién casados obtener justicia? Suscríbase para no perderse nuevas historias y escriba en los comentarios desde dónde está viendo esto. El sol se estaba poniendo sobre los setos cuidadosamente recortados del exclusivo vecindario, arrojando una cálida luz dorada a través del patio trasero de una gran casa elegante. El aire estaba lleno del alegre murmullo de los invitados mezclándose y celebrando bajo hileras de luces centelleantes. Una suave brisa llevaba el dulce aroma de las flores de los centros de mesa cuidadosamente dispuestos, agregando un toque de la belleza de la naturaleza al alegre evento. Fue una noche perfecta para una boda y las sonrisas en los rostros de todos los presentes hablaban del amor y la esperanza compartidos por los recién casados. De pie entre sus amigos y familiares, Abigail y Marcus eran la imagen de la felicidad. Abigail, una jueza respetada conocida por su integridad y su compromiso inquebrantable con la justicia, se veía radiante con su vestido blanco, su sonrisa brillaba. Tan brillante como el sol poniente, Marcus, su esposo, un agente de alto rango del FBI, estaba de pie junto a ella, su brazo alrededor de sus hombros, una mirada de profunda admiración en sus ojos, su amor era evidente en cada mirada compartida, cada palabra tranquila intercambiada entre ellos, y sus invitados estaban igualmente emocionados de ser parte de su día especial. La pareja había elegido celebrar su boda en su casa, un lugar que simbolizaba sus sueños compartidos y la vida que habían construido juntos. Marcus había trabajado incansablemente para crear un patio trasero que se sintiera íntimo y abierto, un lugar donde sus amigos y familiares más cercanos pudieran reunirse para celebrar. Los padres de Abigail, orgullosos de los logros de su hija, se mezclaron con los invitados que compartieron historias de su juventud y ofrecieron sinceras felicitaciones. La familia de Marcus, muchos de los cuales habían viajado desde todo el país, se rieron y brindaron por el futuro de los recién casados. Sus voces se mezclaban con la suave música que sonaba de fondo sin que ellos lo supieran. Solo unas pocas casas más abajo, una anciana estaba sentada en su sala de estar mirando a través de sus cortinas de encaje. La señora Rose, una residente de mucho tiempo del vecindario, siempre había sido conocida por su lengua afilada y su tendencia a entrometerse en los asuntos de los demás. Hoy sus ojos se entrecerraron mientras observaba la reunión en el patio trasero de Marcus y Abigail, un ceño fruncido que marcaba líneas en su rostro. Había visto muchas cosas en sus años viviendo aquí, pero una celebración como esta, llena de gente que consideraba fuera de lugar, despertó una ira familiar dentro de ella. La señora Rose tomó su teléfono, sus dedos huesudos agarrándolo con fuerza mientras marcaba un número que conocía muy bien. Llamó a la policía, su voz aguda y acusadora, mientras contaba una historia de ruido fuerte y actividad sospechosa proveniente de la casa al final de la calle. Insinuó un posible comportamiento criminal. Sus palabras, mezcladas con prejuicio, apenas velado cuando colgó, había pintado una imagen que estaba lejos de la realidad de la alegre reunión en el precinto. El despachador tomó la llamada y algunos oficiales de servicio intercambiaron miradas. Era una tarde tranquila y la oportunidad de responder a una llamada sobre un posible disturbio en un vecindario adinerado despertó su interés. Sin mucha vacilación, un equipo de oficiales fue enviado a investigar la escena. Sus expresiones se endurecieron con anticipación mientras se dirigían hacia. Mientras tanto, en la casa, el ambiente seguía felizmente inconsciente de la tormenta que se acercaba. Abigail estaba enfrascada en una conversación con su amiga de la infancia, compartiendo historias y risas, mientras Marcus hablaba con su tío sobre una próxima reunión familiar. Los niños corrían por el patio, sus risas se mezclaban con el tintineo de las copas mientras se hacían los brindis. Los invitados charlaban sin darse cuenta de la tensión que se acumulaba justo fuera del perímetro de su celebración, mientras el cielo se profundizaba en tonos de rosa y morado. Abigail y Marcus compartieron un baile, sus movimientos eran elegantes y llenos de alegría. Amigos y familiares se reunieron aplaudiendo al ritmo de ellos, sus rostros iluminados por el cálido resplandor de las luces. Fue un momento que recordarían por siempre. Una breve instantánea perfecta de amor y unidad, intactos por el mundo exterior, pero más allá del seto que bordeaba su propiedad. Los faros atravesaron el anochecer, el estruendo de los coches de policía al detenerse rompió la armonía de la noche, aunque nadie en el patio lo notó. Primero, los oficiales salieron de sus vehículos, se ajustaron los cinturones e intercambiaron breves palabras mientras se preparaban para acercarse. Sus ojos escanearon la escena, pero sus expresiones no mostraban signos de reconocer la feliz ocasión que se desarrollaba ante ellos. La primera señal de problemas llegó cuando uno de los invitados más jóvenes notó las luces intermitentes que se reflejaban en las ventanas de la casa. Un murmullo se extendió por la multitud a medida que más personas se giraban para ver la línea de coches de policía estacionados afuera. Marcus notó el cambio en la atmósfera y guió suavemente a Abigail hacia la fuente del disturbio. Su expresión cambió de alegría a preocupación. ¿Qué está pasando?
Preguntó Abigail con el ceño fruncido mientras miraba hacia los oficiales. Marcus le apretó la mano de manera tranquilizadora, aunque un nudo de preocupación se estaba formando en su propio pecho, podía ver la determinación en los rostros de los oficiales mientras se acercaban. Sus manos descansaban en sus pistoleras. El oficial líder, un hombre alto con una expresión severa, dio un paso adelante y gritó su voz cortando el aire de la noche. Hemos recibido informes de un disturbio aquí. Todos deben permanecer donde están. Marcus y Abigail intercambiaron una mirada rápida acordando en silencio mantener la calma. Abigail, siempre la profesional, dio un paso adelante para dirigirse a los oficiales. Buenas noches, oficial ERS. Este es un evento privado. Nuestra boda, en realidad, ¿hay un malentendido? La mirada del oficial recorrió la reunión y frunció el ceño. Hemos recibido informes de actividad sospechosa y posibles violaciones de ruido. Vamos a tener que investigar. Marcus sintió que se le tensaba el estómago. Conocía ese tono de voz, el que descartaba cualquier explicación antes de que se diera, pero mantuvo la voz firme mientras hablaba. Oficial, le aseguro que esto es simplemente una celebración de bodas. Estaremos encantados de responder cualquier pregunta que tenga, pero no hay motivo de preocupación aquí. La expresión del oficial no se suavizó. En cambio, hizo un gesto a sus compañeros oficiales que comenzaron a dispersarse moviéndose entre la multitud con un aire de autoridad. Los invitados, que inicialmente habían pensado que esto podría ser un simple malentendido, comenzaron a inquietarse mientras los oficiales los cuestionó. Su comportamiento estaba lejos de ser amistoso. Los padres de Abigail observaban con creciente preocupación, sus rostros pálidos. Bajo las luces, el hermano de Marcus, un abogado, intentó intervenir para ofrecer asesoramiento legal, pero los oficiales lo ignoraron, ya que no estaban interesados en escuchar explicaciones. La alegre atmósfera de la noche se estaba disolviendo rápidamente en confusión y miedo. Abigail sintió un nudo de frustración creciendo en su pecho, pero respiró profundamente y se recordó a sí misma que debía mantener la calma. Sabía que si iban a reducir la situación, necesitaban mantener la cabeza fría. Marcus estaba a su lado, su mano todavía en su hombro, proporcionando una presencia constante en medio de la creciente tensión, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, podían sentir el cambio, el prejuicio tácito en la forma en que los oficiales los miraban, el tono despectivo en sus voces. Cuando Abigail miró a Marcus, pudo ver la misma comprensión en sus ojos. Esta no iba a ser una conversación simple, era el comienzo de algo mucho más preocupante. El capítulo termina con Abigail y Marcus parados juntos frente a los oficiales que están decididos a encontrar fallas donde no las hay. Existe sin darse cuenta de que esta confrontación pronto se saldrá de control, amenazando con eclipsar lo que debería haber sido el día más feliz de sus vidas. Mientras los oficiales continuaban avanzando a través de la reunión, la atmósfera festiva se disolvió por completo, reemplazada por un silencio incómodo que pareció asentarse sobre el patio trasero como una niebla. Las luces azules y rojas, parpadeantes, se reflejaron en los rostros de los invitados, que intercambiaron miradas nerviosas y murmuraron entre ellos. Por un momento era como si el tiempo se hubiera congelado. Un evento destinado a celebrar el amor y la unidad ahora estaba siendo eclipsado por la sospecha y la duda. Abigail y Marcus estaban uno al lado del otro observando mientras los oficiales hablaban con sus amigos y familiares con un aire de impaciencia y condescendencia. El tono era inconfundible. Las preguntas no eran indagaciones educadas, sino sutiles acusaciones veladas. Abigail podía sentir su pulso acelerarse con cada mirada despectiva, cada respuesta que los oficiales daban a sus invitados. Disculpe, oficial, llamó su voz calmada pero firme mientras se acercaba al oficial principal que había hablado primero. Entiendo que está respondiendo a un informe, pero puedo asegurarle que no hay actividad criminal aquí. Este es un evento privado, tenemos todos los permisos necesarios, y no estamos violando ninguna ordenanza. El oficial se giró para mirarla, su mirada la recorrió con una mezcla de escepticismo y molestia. Seremos el juez de eso, señora, dijo, su tono despectivo. Dio un paso más cerca, su mano descansando en su cinturón, como para señalar algo. Necesitamos llevar a cabo nuestra investigación, así que le sugiero que coopere. Marcus dio un paso adelante, su expresión controlada pero firme. Oficial, mi esposa es jueza, afirmó, su voz uniforme, pero inequívocamente seria. Estamos más que familiarizados con la ley, y conocemos nuestros derechos. No hay necesidad de este nivel de escrutinio. Los ojos del oficial se posaron en Marcus y una leve sonrisa desdeñosa tocó sus labios. Un juez, murmuró como si las palabras fueran de poca importancia. Bueno, eso no cambia el hecho de que recibimos informes de posibles actividades ilegales en esta propiedad. Necesitamos verificar qué está pasando cerca. El hermano de Marcus, que había escuchado de Exchange, también dio un paso adelante. Soy abogado, intervino, puedo confirmar que todo aquí está en orden. Si necesita algún documento o permiso, estaremos encantados de
proporcionárselo, pero en lugar de reconocer la oferta el oficial simplemente hizo un gesto con la mano despectivamente. Retroceda, ladró, no necesitamos ninguna ayuda de tu parte. Era un mensaje claro, los oficiales no tenían ningún interés en ser razonables o cooperativos, estaban aquí para afirmar su autoridad, y el conocimiento legal de los invitados, no importa cuán extenso sea, no los disuadiría de hacerlo. Los oficiales comenzaron a interrogar a los invitados de manera más agresiva, sus palabras mezcladas con insinuaciones. Cuando un invitado mayor intentó explicar que esta era una celebración de boda, y no algún tipo de reunión sospechosa, el oficial respondió con un "Court, ya veremos sobre eso". Abigail, el padre, al notar la creciente tensión, intentó intervenir. Por favor, oficiales, no hay necesidad de esto, dijo con voz firme pero preocupada. Somos ciudadanos respetuosos de la ley. No hay nada aquí que lo justifique. Señor, retroceda. El oficial principal espetó, interrumpiéndolo a mitad de la oración. Decidiremos qué merece nuestra atención. Fue entonces cuando Marcus se dio cuenta de que uno de los oficiales cacheaba a un joven invitado adolescente que había venido con su familia. El chico estaba claramente asustado. Mantuvo las manos en alto mientras el oficial lo registraba. ¿Es esto realmente necesario? Marcus gritó con la voz levantada. Es un niño. No ha hecho nada malo. Pero el oficial lo ignoró. Continuó su búsqueda con una brusquedad que hizo que el chico hiciera una mueca de dolor. La frustración de Abigail creció cuando vio la forma en que los oficiales parecían apuntar a los más jóvenes y mayores entre ellos como para intimidar y quitarle poder al grupo como un todo. Oficial, dijo con un tono más agudo mientras se acercaba al oficial principal de nuevo. Está sobrepasando sus límites. No tiene motivos para estar registrando a nuestros invitados de esta manera. El oficial principal se giró para mirarla una vez más. Su expresión endureciéndose. Señora, si continúa interfiriendo con nuestra investigación, tendremos que tomar medidas en su contra. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una amenaza, y por un momento los invitados parecieron contener la respiración. Marcus instintivamente colocó una mano sobre el brazo de Abigail, no para contenerla, sino para recordarle que debían mantener la compostura sin importar cuán escandaloso se volviera el comportamiento de los oficiales. Abigail dio un paso atrás, su mandíbula se tensó en una línea determinada. No estoy interfiriendo, dijo su voz firme, estoy ejerciendo mis derechos, y los derechos de todos aquí a ser tratados con respeto y justicia. La mirada del oficial principal se oscureció. Le sugiero que comience a cooperar, señora, dijo, o se encontrará en la parte trasera de un coche patrulla. El tono agresivo no pasó desapercibido para los invitados, algunos de los cuales comenzaron a hablar en defensa de Abigail y Marcus. No pueden hacer esto, dijo un hombre. Su voz se elevó en protesta. No han hecho nada malo. Otra mujer agregó, esto es acoso, no hay razón para nada de esto, pero cuanto más los invitados protestaron, cuanto más los oficiales parecían empecinarse, sus acciones se volvieron cada vez más hostiles. Dos oficiales comenzaron a separar a los invitados en grupos más pequeños, mientras que otros comenzaron a pedir identificación, como si el patio trasero de una boda se hubiera convertido de repente en una escena de un crimen. Mientras Marcus observaba cómo se desarrollaba la escena, una sensación de hundimiento creció en la boca de su estómago. Había enfrentado muchas situaciones difíciles en su carrera, pero nunca se había sentido tan impotente ante un desprecio tan flagrante por la ley. No era solo una cuestión de mal uso de la autoridad, era el hecho de que las acciones del oficial estaban impulsadas por un prejuicio tácito, uno que veía el color de su piel como una justificación para la sospecha. La madre de Abigail, visiblemente conmocionada, se acercó a su hija. Abigail, ¿qué vamos a hacer?, preguntó con voz temblorosa. Abigail apretó la mano de su madre de manera tranquilizadora, aunque su propio corazón latía con una mezcla de ira y miedo. No vamos a dejar que nos intimiden, respondió con voz tranquila. A pesar de la agitación en nuestro interior, tenemos la ley de nuestro lado, pero incluso mientras ella hablaba podía ver las sonrisas en los rostros de algunos oficiales, como si estuvieran disfrutando de la exhibición de poder. Un oficial comenzó a caminar hacia la casa como si tuviera la intención de registrar las instalaciones sin ningún consentimiento. Abigail se movió para interceptarlo. Necesitas una orden para entrar a la casa, dijo bruscamente. No tienes una, así que quédate donde estás. El oficial la miró con una mirada de desprecio. Señora, no me digas cómo hacer mi trabajo. Mientras continuaba hacia la casa, Marcus se puso frente a él bloqueando su camino. Escuchaste a mi esposa, dijo su voz firme, pero firme. No tienes la autoridad para entrar a nuestra casa. La mano del oficial se movió hacia su pistolera, una amenaza sutil pero inconfundible. Hazte a un lado, ordenó Marcus. No se movió, se mantuvo firme encontrando la mirada del oficial sin pestañear. No hasta que respetes nuestros derechos, dijo. En ese momento se volvió dolorosamente claro para todos los presentes que esto no se trataba solo de una queja por ruido o un malentendido. El comportamiento del oficial había cruzado una línea, y la situación se estaba convirtiendo en algo mucho más serio de lo que nadie podría haber anticipado. Los siguientes pasos determinarían si terminaba con palabras o con violencia.
El capítulo se cierra con Abigail y Marcus manteniéndose firmes, negándose a dar marcha atrás, incluso cuando los oficiales siguen adelante, preparando el escenario para una confrontación que pondría a prueba su determinación y desafiaría la misma justicia a la que Abigail había dedicado su vida. Defender el cielo vespertino, una vez pintado en vibrantes tonos de crepúsculo, ahora se había convertido en una oscuridad profunda e inquietante, iluminada solo por las luces rojas y azules intermitentes de los vehículos policiales estacionados frente a la casa. El estado de ánimo en el patio trasero había cambiado de murmullos ansiosos a miedo palpable, y era evidente que la situación se estaba saliendo rápidamente de control. Los oficiales, que ahora sumaban más de una docena, comenzaron a apretar su control sobre la reunión. Su comportamiento se había vuelto cada vez más hostil y sus acciones ya no se trataban simplemente de investigar un supuesto disturbio, se trataban de ejercer dominio. Los invitados que inicialmente habían tratado de razonar con los oficiales ahora se encontraron con duras órdenes y un manejo brusco, como si el patio trasero se hubiera convertido de repente en un campo de batalla. Abigail y Marcus se encontraban en el centro del caos, tratando de mantener su posición mientras la agresión del oficial se intensificaba. El papel de Abigail como juez no había hecho nada para disuadir a los oficiales, si acaso pareció provocarlos aún más cuando les recordó su posición y las limitaciones legales a sus acciones. Se encontró con miradas de desprecio y risas burlonas. Juez o no, usted no está en posición de dar órdenes. Un oficial se burló cuando la empujó al pasar. El desdén en su voz cortó como un cuchillo, pero Abigail se negó a silenciarse. No iba a permitir que la situación se descontrolara sin una pelea. Cerca del borde del patio trasero, un pequeño grupo de invitados había sido obligado a arrodillarse en el suelo con las manos detrás de la cabeza. Varios parientes mayores, visiblemente angustiados, estaban siendo dirigidos con rudeza por oficiales que mostraban poca preocupación por su edad o condición. Era como si cualquier atisbo de respeto o decencia hubiera sido descartado en el momento en que la primera placa. Marcus se sorprendió al ver cómo trataban a sus familiares como criminales, sintió que le hervía la sangre. Su entrenamiento como agente de alto rango del FBI le había enseñado a mantener la calma en situaciones tensas. Pero esto era diferente, no era una operación contra sospechosos peligrosos, era un ataque a su familia, y se estaba llevando a cabo bajo la apariencia de hacer cumplir la ley. Apretó el puño luchando contra el impulso de intervenir físicamente, sabiendo que cualquier movimiento repentino podría intensificar la violencia. La voz de Abigail resonó en el patio trasero mientras continuaba desafiando las acciones del oficial. Esto es ilegal, no pueden detenernos sin. Porque sus palabras eran claras y autoritarias, una voz de razón en medio del caos, pero su desafío solo pareció alimentar la hostilidad del oficial. Sigue hablando y nos aseguraremos de que seas el primero en irte. Un oficial devolvió el disparo. Su mano se movió peligrosamente cerca del bastón atado a su cinturón. Fue entonces cuando Marcus notó que uno de los oficiales cacheaba agresivamente a un adolescente. Uno de los invitados más jóvenes, el chico que no podía tener más de 14 años, estaba temblando mientras el oficial lo registraba. Bruscamente sus manos temblaban en el aire, y luchó por contener las lágrimas. Quita tus manos de él, gritó. Marcus, incapaz de contener su indignación, se acercó al oficial. Su movimiento rápido, pero controlado. Es un niño, no hay razón para esto. El oficial levantó la vista. Su expresión endureciéndose, retrocedió. Advirtió su voz goteando. Manasseh, o te encontrarás en el suelo al lado. Ignorando la amenaza, Marcus se acercó. Su presencia se cernía sobre el oficial. Lo suficiente, dijo, su tono no dejando lugar a discusión. Estás fuera de lugar. La tensión entre Marcus y el oficial llegó a un punto de ruptura, y estaba claro que una confrontación era inminente. Pero antes de que cualquiera pudiera hacer otro movimiento, Abigail puso una mano sobre el hombro de Marcus, tirando de él hacia atrás. No así, susurró su voz firme, a pesar del temblor en sus manos. No podemos darle la excusa del hombre. El oficial sonrió como si estuviera satisfecho por la vista de Marcus. Retrocediendo, le dio al chico un último empujón antes de alejarse, dejando al adolescente conmocionado, pero ileso. El incidente, sin embargo, solo había servido para aumentar el miedo y la ira que se extendía entre la multitud. Los invitados habían presenciado lo suficiente para comprender que los oficiales no estaban interesados en resolver la situación pacíficamente. Para algunos, la vista de sus seres queridos siendo tratados como criminales era demasiado para soportar, y algunos comenzaron a hablar con más fuerza, exigiendo respuestas, exigiendo justicia. Los oficiales reaccionaron a la creciente resistencia y comenzaron a avanzar con mayor agresión. Un oficial sacó su bastón y se acercó a una mujer mayor que había estado pidiendo la liberación de su nieto. Señora, retroceda, ladró, su tono desprovisto de empatía cuando ella vaciló. Sus frágiles manos se extendieron hacia su nieto. El oficial levantó el bastón amenazadoramente. Marcus vio el movimiento y se abalanzó hacia adelante, agarrando la muñeca del oficial justo antes de que pudiera golpear. No la tocarás, dijo en voz baja y peligrosa. Los ojos del oficial se abrieron con furia y al momento siguiente estaba gritando pidiendo refuerzos. Me atacó. El oficial gritó, su voz por el patio.
Bájenlo. Varios oficiales se apresuraron a empujar a Marcus hacia atrás. La escena estalló en caos cuando los invitados trataron de intervenir, algunos gritando a los oficiales que se detuvieran. Mientras otros luchaban por proteger a sus seres queridos, la respuesta policial fue rápida y brutal. Agarraron a Marcus y lo obligaron a caer al suelo mientras Abigail gritaba horrorizada. Su esposo, un hombre que había dedicado su vida a proteger a los demás, estaba siendo tratado como si fuera un criminal violento. Abigail intentó abrirse paso hacia Marcus, pero fue interceptada por dos oficiales que le bloquearon el camino. Sus rostros eran fríos e inflexibles. «Estás obstruyendo la justicia». Uno de ellos dijo, «Hazte a un lado, justicia». Abigail respondió con la voz, levantándose de ira, «Esto no es justicia, esto es una violación de nuestros disturbios». Podía sentir el calor de las lágrimas brotando de sus ojos, pero se obligó a mantenerse fuerte, esto estaba lejos de terminar. Un oficial la agarró del brazo, pero ella se soltó de su agarre. Su expresión era feroz, «No te atrevas a tocarme», advirtió y por un momento el oficial dudó, sorprendido por la intensidad en sus ojos, pero el momento de vacilación fue breve. Los oficiales se acercaron a ella. Uno de ellos la agarró de la muñeca y la giró detrás de su espalda mientras otro sacaba un par de esposas. «Estás bajo arresto», dijo las palabras resonando con firmeza mientras Abigail era sujetada. Miró a Marcus, que todavía luchaba contra los oficiales que lo sujetaban. La vista de su esposo, el hombre que siempre había sido un protector, ahora siendo tratado tan injustamente, le desgarró el corazón. Contuvo un sollozo decidida a no dejar que la vieran romperse. Los oficiales comenzaron a arrestar a otros invitados también, sin perdonar a nadie que se atreviera a expresar su descontento. Incluso los niños fueron apartados y amenazados con detención si no cumplían. La sensación de impotencia era abrumadora, como si el aire mismo se hubiera espesado con el pavor sofocando cualquier esperanza de una resolución pacífica. Marcus inmovilizado debajo, dos oficiales lograron levantar la cabeza y encontrarse con la mirada de Abigail. «Sé fuerte», dijo su voz apenas audible sobre el caos, «superaremos esto». Sus palabras le dieron un destello de fuerza y asintió tratando de transmitir a través de su expresión que no se rendiría ni ahora ni nunca, pero a medida que avanzaba la noche y los sonidos de la lucha resonaban en el patio, estaba claro que se enfrentaban a una fuerza que no cedería fácilmente. El capítulo se cierra con la escena que alguna vez fue de celebración ahora reducida al caos y al miedo. Los novios, destrozados y tratados como delincuentes comunes. Abigail y Marcus se ven obligados a enfrentar no solo la agresión física de los oficiales, sino también la batalla más profunda e insidiosa contra un sistema que veía sus derechos como prescindibles. La noche había descendido por completo y el patio trasero, que alguna vez fue hermoso, ahora se sentía más como una zona de guerra que un lugar de celebración. Las luces parpadeantes de los autos de policía proyectaban sombras largas y siniestras en el césped, y el aire estaba denso con los ecos de voces que gritaban tanto de ira como de desesperación. Por cada orden que gritaba un oficial había una súplica desesperada de un invitado o una firme declaración de derechos, pero cuanto más intentaba razonar la gente con la policía, más agresivos se volvían los oficiales. Abigail, con la muñeca todavía esposada a la espalda, luchaba por mantener la calma a pesar del dolor punzante en su brazo. El oficial que la había sujetado había sido innecesariamente brusco al torcerle la muñeca en un ángulo agonizante antes de obligarla a poner las esposas. No era ajena a la ley, pero experimentar de primera mano un desprecio tan flagrante por la justicia era un asunto completamente diferente. Marcus estaba inmovilizado contra el suelo por dos oficiales. Su traje estaba arrugado y sucio por la lucha, pero su voz se mantuvo firme. «No tienen motivos para arrestarnos», dijo. Sus palabras fueron tensas pero claras. «No nos estamos resistiendo y no hemos cometido ningún delito. Libérennos de inmediato». Uno de los oficiales que lo presionaba levantó la vista con una mueca de desprecio. «Ustedes nunca piensan que están equivocados». Sus palabras goteaban desprecio y el significado subyacente era inconfundible. Antes de que Marcus pudiera responder, hubo una conmoción detrás. Varios invitados se habían reunido y sus voces se alzaron en un coro de protesta. «Déjenlos ir», gritaron. «Esto está mal». Abigail aprovechó el momento en que volvió su atención al oficial principal, cuya mirada recorrió la multitud con un aire de creciente irritación. «Oficial», gritó. Su voz se escuchaba sobre el ruido. «Exijo hablar como juez sobre la legalidad de sus acciones. No solo está violando nuestros derechos, sino la ley misma. Está llevando a cabo estos registros y arrestos sin ninguna causa razonable ni orden judicial». La mandíbula del oficial principal se tensó y dio un paso más cerca de ella. Sus ojos estaban fríos mientras hablaba. «Señora, esta es una investigación policial, usted no puede dictar cómo la manejamos». Se tomó un momento para mirar a sus compañeros oficiales antes de agregar,
y solo porque su juez no significa que las reglas se dobleguen por usted. El corazón de Abigail latía con frustración, pero se irguió lo mejor que pudo a pesar de sus manos atadas. No le estoy pidiendo que doble las reglas, dijo con voz firme pero firme. Exijo que las cumpla. No tiene derecho a detenernos, a registrarnos o entrar en nuestra casa sin una orden judicial. La respuesta del oficial fue inmediata y brutal. Sáquela de aquí, espetó. Si quiere hacer discursos, puede hacerlo desde un. Dos oficiales la agarraron de los brazos y comenzaron a arrastrarla hacia uno de los coches patrulla. La rudeza de su agarre la hizo tropezar, pero se contuvo. Su mandíbula se apretó contra el dolor mientras la arrastraban. La voz de Abigail sonó una vez más. Solo se prueba nuestro punto. Esto no es una aplicación prolongada, es un abuso de poder. Mientras tanto, Marcus observó con creciente horror cómo su esposa era arrastrada hacia los coches de policía. Luchó contra los oficiales que lo inmovilizaban. Su ira le dio una oleada de fuerza. «Quítale las manos de encima», gritó con la voz quebrada por la desesperación. Los oficiales respondieron presionándolo aún más fuerte contra el suelo. «Aquí no tienes el control». Uno de ellos hizo apretando su agarre. «Así que quédate abajo». Ver a su esposa siendo tratada con tanta violencia empujó a Marcus al borde. Ya no podía mantener la compostura como un agente que había jurado defender la ley. Ahora simplemente era un hombre que luchaba por proteger a su esposa. Con un estallido de esfuerzo, se levantó del suelo lo suficiente para sacudirse uno de los agarres del oficial. El movimiento fue suficiente para permitirle ponerse de rodillas. El oficial que lo había estado sujetando se tambaleó hacia atrás y rápidamente se recuperó sacando su bastón y levantándolo amenazadoramente. «Le dije que se quedara abajo», ladró avanzando hacia Marcus. Fue en ese momento cuando el bastón del oficial se balanceó hacia abajo que Marcus se estiró y bloqueó el golpe con su antebrazo. El impacto envió una sacudida de dolor a través de su brazo, pero se mantuvo firme. «Ya basta de esto», dijo en voz baja y llena de furia controlada. «Tenemos derecho a defendernos». Otros oficiales que vieron a Marcus levantarse comenzaron a converger hacia él. Sus rostros se retorcieron en determinación de someterlo una vez más. Abigail, al presenciar esto desde el borde del patio, sintió una oleada de ira y miedo que dominó su dolor. No podía quedarse de brazos cruzados y ver a Marcus lastimado. Se negó a ser indefensa en esta pelea aprovechando cada gramo de su entrenamiento y determinación. Abigail gritó por encima del caos. «Detén esto ahora. Estás violando los derechos civiles de todos. Aquí esto no quedará sin respuesta». Su declaración pareció atravesar la guarida de la noche causando los oficiales vacilaron momentáneamente por un instante, hubo silencio como si el peso de sus palabras hubiera aturdido momentáneamente a todos, pero luego, con la misma rapidez, el oficial principal recuperó la compostura y gritó órdenes a sus hombres, «Llévenlos a todos adentro», gritó, «acúsenlos por obstrucción y cualquier otra cosa que podamos encontrar, si quieren pelear les daremos una razón para recordar esta noche». Las palabras fueron un llamado a las armas para los oficiales que redoblaron sus esfuerzos. Varios invitados más fueron detenidos, sus gritos de protesta ahogados por las órdenes del oficial, incluso los niños no se salvaron del caos, ya que algunos fueron separados a la fuerza de sus padres y llevados a un lado. Marcus y Abigail estaban abrumados e inmovilizados una vez más, sus intentos de defenderse se encontraron con una fuerza cada vez mayor en la lucha. Abigail vislumbró a uno de sus parientes mayores siendo empujado bruscamente hacia un coche patrulla y a otro niño siendo apartado de su madre, las lágrimas corrían por su rostro, la vista encendió una rabia profunda dentro de ella. «¿Crees que puedes tratarnos así sin consecuencias?». Una voz gutural que transmitía una mezcla de dolor y furia, «No seremos silenciados, no seremos intimidados». Su desafío solo pareció provocar aún más a los oficiales, y uno de ellos, en un intento de silenciarla, la empujó bruscamente al suelo. El impacto envió una fuerte sacudida de dolor a través de su hombro, pero ella se negó a dejar que la vieran debilitada, luchó por ponerse de pie nuevamente usando cada gramo de fuerza, para levantarse. La situación se había deteriorado a un nivel más allá del control de cualquiera. Lo que había comenzado como una celebración alegre se había convertido en una terrible experiencia marcada por la brutalidad y la injusticia. Abigail y Marcus, una vez esperanzados y alegres, ahora se encontraban de pie contra un sistema decidido a quebrarlos. La lucha ya no se trataba solo de su propia libertad, se trataba de exponer el abuso de poder y defender a todos los que habían sido agraviados esa noche. El capítulo cierra con Abigail y Marcus de pie en medio del caos. Ensangrentados pero firmes, sus ojos llenos de un desafío que se negaba a extinguirse. La batalla estaba lejos desde el final, pero cuando se enfrentaron a las frías escaleras de los oficiales, sabían una cosa con certeza: no se rendirían sin importar el costo. El aire crepitaba con tensión mientras Abigail y Marcus se paraban desafiantes en medio del caos, estaban magullados y restringidos, pero sus espíritus permanecieron intactos.
Las luces intermitentes de los autos patrulla iluminaron sus expresiones determinadas y la noche resonó con gritos de indignación y desesperación de los invitados que presenciaban una celebración transformada en pesadilla. Los oficiales habían tomado el control de la escena, o eso parecía, pero lo que no se dieron cuenta fue que la marea estaba a punto de cambiar mientras Marcus luchaba por recuperar el aliento. Por él, trato brusco, se encontró con la mirada de Abigail en ese momento, un entendimiento silencioso pasó entre ellos, habían sido llevados a sus límites y ahora era el momento de revelar quiénes eran realmente, no solo como víctimas de este abuso de poder, sino como individuos que ejercían una autoridad significativa por derecho propio. Era hora de confrontar a los oficiales con una realidad que no podían ignorar. Abigail, con su voz entrecortada por los gritos, se enderezó lo mejor que pudo a pesar de la dolor. ¿Crees que puedes hacer esto sin consecuencias? Gritó, sus palabras atravesando la conmoción. No tienes idea con quién estás tratando. El oficial principal que había ordenado las acciones agresivas dio un paso adelante, su expresión era una mezcla de irritación y presunción. Señora, no me importa quién creas que eres, se burló, estás bajo arresto. Al igual que el resto, los ojos de Abigail brillaron con una resolución feroz. Soy la jueza Abigail Turner, declaró, su voz cortando el aire con inconfundible autoridad. He servido en el tribunal por más de 10 años, y conozco la ley mejor que nadie. Aquí lo que estás haciendo no es solo ilegal, es una grave violación de nuestros derechos civiles. El apocalipsis pareció golpear al oficial principal como un puñetazo en el estómago. Por un breve momento su expresión petulante vaciló, reemplazada por un destello de incertidumbre. Miró a los otros oficiales, algunos de los cuales intercambiaron miradas nerviosas como si comenzaran a darse cuenta de la gravedad de la situación, pero Abigail no había terminado. Se volvió hacia Marcus, que había logrado ponerse de pie, a pesar de que los oficiales todavía lo rodeaban. Y este es mi esposo Marcus Turner, continuó, su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Él no es solo un ciudadano común, es un agente de alto rango del FBI. Muere. El peso de sus palabras pareció caer como una piedra, creando una onda de conmoción que pasó por la multitud. Incluso los invitados, que conocían a la pareja desde hacía años, no habían anticipado el impacto que esta revelación tendría. Sin embargo, los oficiales estaban visiblemente desconcertados, intercambiaron miradas de incredulidad e incomodidad, claramente luchando por procesar lo que acababan de aprender. El rostro del oficial principal se oscureció de ira. ¿Crees que tus títulos te hacen intocable?, espetó, tratando de recuperar el control de la situación. Eso no cambia nada. Sigues interfiriendo con una investigación, interfiriendo. La voz de Marcus era tranquila, pero tenía un tono peligroso. ¿A esto lo llamas una investigación? Llegaste aquí sin una orden judicial, acosaste a nuestros invitados y usaste fuerza excesiva contra civiles desarmados, incluidos niños y ancianos. ¿De verdad crees que eso no volverá para atormentarte? Sus palabras fueron como un viento frío que atravesaba él. En el calor de la confrontación, los otros oficiales se movieron incómodos, algunos de ellos lanzando miradas hacia los autos patrulla, donde varios invitados todavía estaban detenidos. Estaba claro que su confianza había comenzado a flaquear. Abigail aprovechó el momento para presionar más. Todo lo que han hecho aquí ha sido grabado, dijo, haciendo un gesto hacia la multitud, donde varios invitados habían capturado todo el incidente en sus teléfonos, y esas grabaciones ya se están enviando a los medios y a nuestro equipo legal. Esta situación ya no está bajo su control. La cara del oficial principal se sonrojó de rabia y dio un paso más cerca de Abigail, bajando la voz a un susurro amenazante. Usted puede ser un juez y él puede ser un agente, pero aquí afuera eso no significa nada. Abigail sostuvo su mirada sin pestañear. Ya veremos sobre eso, respondió fríamente. Sus acciones de esta noche serán revisadas por más que este departamento. Habrá una investigación y le garantizo que se levantarán cabezas. Rodar como si estuviera en Q. Varios de los invitados que habían estado grabando el incidente comenzaron a hablar en voz alta, expresando su apoyo a Abigail. Y Marcus, ella tiene razón, un hombre gritó, no puedes tratar a la gente así solo porque tienes una placa, déjalos ir. Otra mujer gritó, no han hecho nada malo. El clamor pareció sacudir los últimos restos del control del oficial sobre la situación. Algunos de los oficiales más jóvenes, claramente desconcertados, comenzaron a dar un paso atrás mientras otros intercambiaban tensos susurros. Su bravuconería anterior se evaporó ante el creciente escrutinio público. Al ver el cambio, Marcus decidió dar el siguiente paso. Se giró para dirigirse directamente a los oficiales. Si quieren salvar lo que queda de sus carreras, liberarán a todos ahora, y se irán. De lo contrario, les prometo que cada uno de ustedes será nombrado en las demandas que se avecinan. La amenaza flotaba pesadamente en el aire, y por primera vez esa noche una sensación de incertidumbre se deslizó en las expresiones incluso de los oficiales más desafiantes. Era como si estuvieran comenzando a comprender la realidad de que esto no era solo un incidente aislado, fue un escándalo explosivo esperando a suceder. Uno de los oficiales mayores, un hombre con cabello canoso y una mirada cansada en sus ojos, dio un paso adelante. Esto ha ido demasiado lejos, dijo en voz baja, su voz traicionando un
Dejo de arrepentimiento, tenemos que reducir la tensión. El oficial líder se volvió hacia él, su expresión era de incredulidad y ira. Reducir la tensión, se han estado resistiendo todo este tiempo, pero el oficial mayor negó con la cabeza, no respondió, su tono firme, han estado afirmando sus derechos, y los hemos estado ignorando, tenemos que dar marcha atrás. La declaración quedó flotando en el aire como una calma repentina después de una tormenta, fue un reconocimiento de la verdad que había estado allí todo el tiempo, una verdad que ya no podía ignorarse. Ordenó a los otros oficiales comenzar a bajar sus armas y aflojar sus agarres sobre los invitados restringidos. Lentamente la atmósfera comenzó a cambiar de una violencia inminente a una de tregua incómoda. Abigail y Marcus estaban juntos, sus manos todavía atadas, pero su determinación intacta. Habían revelado quiénes eran, no solo en términos de sus títulos y posiciones, sino como individuos que se negaban a ser silenciados. En la cara de la injusticia se habían opuesto al abuso de poder y habían expuesto la arrogancia de aquellos que pensaban que podían actuar con impunidad. El capítulo se cierra con los oficiales comenzando a liberar a los invitados, el peso de lo que acababa de suceder colgando pesadamente en el aire. Abigail y Marcus permanecieron resueltos, sabiendo que mientras esta batalla estaba llegando a su fin, la lucha por la justicia apenas estaba comenzando. Las consecuencias de esta noche llegarían mucho más allá del patio trasero, reverberando a través del sistema legal y el tribunal de opinión pública. Los oficiales comenzaron a alejarse de los invitados restringidos, sus rostros, una mezcla de vergüenza, ira y miedo. El viejo oficial, que había pedido la desescalada, hizo un breve gesto con la cabeza a sus colegas indicándoles que comenzaran a quitar las esposas de los invitados, incluidos Abigail y Marcus. La tensión en el aire comenzó a disminuir, pero la atmósfera permaneció espesa con el peso de lo que había sucedido. Mientras Abigail se frotaba la muñeca dolorida, ahora libre de las esposas de metal, sintió la oleada de alivio mezclada con una determinación de acero. El daño ya estaba hecho y ninguna cantidad de liberación de sus invitados borraría el trauma de la noche en que intercambió una mirada con Marcus, que también estaba siendo liberado. La misma determinación ardía en sus ojos, ambos sabían que se necesitaba hacer justicia. Los invitados se reunieron para ver cómo estaban los unos a los otros y ofrecer consuelo a los niños que habían sido separados de sus padres. La escena, aunque más tranquila que antes, aún el auto llevaba los restos del caos y el miedo. Varios invitados continuaron filmando, capturando cada momento como testimonio de los eventos de la noche. Abigail dio un paso adelante y se dirigió a los oficiales, su voz cargaba el peso de su autoridad. No hemos terminado aquí, dijo el tono de un juez dando un veredicto. Cada uno de ustedes que participó en esta conducta ilegal enfrentará las consecuencias. Habrá una investigación y sus insignias no los protegerán. El oficial principal, que había sido el rostro de la hostilidad durante toda la noche, trató de reunir una defensa final. Ustedes se estaban resistiendo, dijo, aunque su voz carecía de la convicción que tenía antes. Solo estábamos haciendo nuestro trabajo. Tu trabajo, Marcus, cortando su voz aguda y llena de desprecio, tu trabajo es proteger y servir, no aterrorizar a personas inocentes en un evento privado. Actúas, Ed, sobre acusaciones infundadas y permitiste que tu prejuicio dictara tus acciones. Eso no es hacer cumplir la ley, eso es un abuso de poder. Mientras sus palabras se hundían en la rebeldía del oficial, vaciló, su mandíbula se tensó con frustración, abrió la boca para responder. Pero antes de que pudiera hablar, otro oficial, el que primero había pedido la desescalada, dio un paso adelante. Se acabó, dijo el oficial mayor en voz baja, lanzó una mirada sombría a Abigail y Marcus. Lo siento. Esto nunca debería haber sucedido. La disculpa quedó en el aire, sincera pero insuficiente para deshacer el daño. Abigail sostuvo su mirada por un momento, su expresión inquebrantable. Tienes razón, ella respondió, no debería haberlo hecho y ahora habrá consecuencias. La noticia del incidente ya había comenzado a extenderse más allá del patio trasero. Las grabaciones de los invitados se habían vuelto virales, ganando terreno rápidamente en las redes sociales y atrayendo la atención de los medios de comunicación. En cuestión de horas, la historia se convertiría en un titular que provocó indignación en todo el país. Las ramificaciones legales comenzaron casi de inmediato. Abigail y Marcus, con el apoyo de sus influyentes familias, presentaron denuncias formales contra los oficiales involucrados. Las imágenes del incidente, que mostraban el flagrante mal uso de la fuerza y la violación de los derechos civiles, se convirtieron en evidencia clave en el creciente caso contra el Departamento de Policía. La comunidad, galvanizada por los eventos de la noche, se unió en torno a la pareja pidiendo justicia y exigiendo rendición de cuentas. Se iniciaron investigaciones tanto a nivel local como federal. Las conexiones de Marcus dentro del FBI ayudaron a garantizar que la investigación no se escondiera debajo de la alfombra. Las acciones de los oficiales fueron examinadas. Sus registros fueron examinados en busca de incidentes previos de mala conducta. Lo que comenzó como una llamada por disturbios en el vecindario ahora se había convertido en un escándalo en toda regla que llegó mucho más allá del alcance de un solo departamento de policía. El oficial principal, que había sido el más agresivo durante el enfrentamiento, fue puesto en licencia administrativa en espera del resultado de la investigación.
Su historial anterior, que contenía quejas por fuerza excesiva y prejuicios raciales, salió a la luz, arrojando una oscura luz. La sombra sobre su carrera, varios de los otros oficiales involucrados también fueron suspendidos mientras sus acciones eran diseccionadas bajo la lente del escrutinio público, mientras que la historia de la boda se convirtió en una pesadilla resonó en personas de todo el país y provocó discusiones sobre la reforma policial y el sesgo racial dentro de la aplicación de la ley. Abigail y Marcus se encontraron en el centro de un movimiento creciente que buscaba desafiar los problemas sistémicos que habían permitido que tal abuso de poder persistiera en las semanas posteriores a que comenzara a desarrollarse el proceso legal. Abigail y Marcus junto con su equipo legal se prepararon para llevar el caso a los tribunales. Su objetivo no era solo buscar justicia por el daño que ellos y sus invitados habían sufrido, sino sentar un precedente que disuadiera la mala conducta futura. Querían asegurarse de que los oficiales y el sistema que había permitido su comportamiento fueran responsabilizados. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla por la verdad. Los testigos de la boda relataron el terror que habían experimentado y la fuerza excesiva utilizada por la policía. Las grabaciones de la noche se reprodujeron en el tribunal mostrando la agresión indiscriminada hacia civiles desarmados, incluidos niños y personas mayores. Las imágenes dejaron poco espacio para que la defensa argumentara que las acciones del oficial habían sido justificadas. Abigail subió al estrado no solo como víctima sino como experta legal, habló con la autoridad de su profesión y detalló las numerosas violaciones legales cometidas esa noche y el impacto duradero que tuvo en todos los presentes. Su testimonio fue poderoso. Una jueza que había experimentado el abuso de poder de primera mano, ahora usa su voz para condenarlo. Marcus también testificó basándose en su experiencia como agente del FBI, describió los protocolos adecuados que se deberían haber seguido y cómo las acciones del oficial se habían desviado de esos estándares en todas las formas posibles. Sus palabras tenían el peso de alguien que se había dedicado su vida a la aplicación de la ley y sabía lo que significaba defender la ley con integridad. El caso obtuvo una amplia atención con organizaciones de derechos civiles y líderes comunitarios que mostraron su apoyo a Abigail y Marcus. El juicio se convirtió en un símbolo de la lucha contra la injusticia sistémica, uniendo a la gente en el llamado a una reforma significativa. Finalmente el jurado falló a favor de Abigail y Marcus. El tribunal dictaminó que los oficiales habían violado los derechos civiles de la pareja y habían actuado con fuerza excesiva y sesgo racial. El departamento de policía fue ordenado a pagar daños significativos y varios oficiales enfrentaron acciones disciplinarias incluyendo el despido y posibles cargos criminales. El oficial principal en particular fue acusado de mala conducta, marcando el final de su carrera policial. Con el veredicto emitido, Abigail y Marcus estaban fuera del Palacio de Justicia, rodeados de partidarios y medios de comunicación. El viaje a este momento había sido agotador, pero habían salido victoriosos no solo para ellos mismos, sino para todos los que alguna vez habían sido injustamente atacados. Sabían que la lucha por la justicia estaba lejos de terminar, pero esta victoria fue un paso significativo en la dirección correcta. Abigail se dirigió a la multitud, su voz firme y resuelta: esta noche demostramos que nadie está por encima de la ley, ni siquiera aquellos que juraron hacerla cumplir. Continuaremos luchando por la justicia, no solo para nosotros sino para cada persona que ha sido silenciada, maltratada o ignorada. Este es solo el comienzo. Marcus estaba a su lado, su brazo alrededor de sus hombros mientras enfrentaban las cámaras y la multitud. La terrible experiencia había puesto a prueba su fuerza, pero también había solidificado su compromiso mutuo y con la causa que ahora defendían. Cuando se alejaron del tribunal de la mano, sabían que habían hecho una diferencia, que su historia se había convertido en un faro de esperanza en la lucha continua por la igualdad y la justicia. El capítulo concluye con una sensación de triunfo y una determinación renovada para desafiar las injusticias que persisten. La lucha no había sido fácil, pero había sido necesaria y, a medida que Abigail y Marcus avanzaban, llevaban consigo el conocimiento de que su coraje había ayudado a generar un cambio real. Gracias por mirar. Si disfrutaste esta historia y quieres saber más, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte los nuevos videos. Danos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Valoramos tu opinión. No olvides ver los otros videos en nuestro canal. Nos vemos en las próximas historias.